corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, bienvenidos en esta tarde a este nuevo estudio, a este tiempo de escudriñar
las Escrituras. Hoy por fin, luego de varios años, de varios meses, de muchos días de estudio, llegamos hasta el final de la Escritura, el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, un libro que se encuentra cerrando lo que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. La última profecía, el final, se finí, no va más. Ahí está. Hemos llegado al final de la Escritura, donde estudiaremos durante varias semanas estos 22 capítulos que comprende el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis. Hoy es un gran privilegio y un gran placer el poder estar con ustedes acompañándolos y de verdad que agradeciendo al Señor porque llegar aquí a este libro, a este último pasaje de la Escritura, a estos últimos 22 capítulos llamados el Apocalipsis, nos llena, por lo menos a mí, sé que a mi cuñado también, nos llena de orgullo, de gran alegría, porque todo el esfuerzo y toda la dedicación que le hemos metido a estudiar la Escritura verso a verso, pues se ve reflejado en que ya estamos en el último libro y que nos ha tomado bastante tiempo. Muchos estudios no los habíamos grabado, luego nos tocó volverlos a grabar para tenerlos ya montados también en YouTube. Así que han sido varios años estudiando la Escritura verso a verso para llegar hasta este momento. Y bueno, el Señor me da el privilegio de que pueda compartir con ustedes este primer estudio del libro de Apocalipsis. Así que vamos a disponernos, vamos a estar atentos. Es un libro del cual muchos quieren oír, causa mucha curiosidad. El libro donde se habla acerca del final de los tiempos. Y creo que muchas personas, creyentes y no creyentes, les causa algo de curiosidad leer este libro. Nosotros tuvimos mucho tiempo para llegar aquí porque era indispensable, y van a darse cuenta, era indispensable conocer la ley, los profetas, conocer los escritos, conocer las palabras de Yeshua y de los apóstoles antes que llegar aquí a este libro. Así que vamos a disponernos a apartar este tiempo para estudiar la palabra del Señor y acompáñenme en una oración para separar este tiempo para el estudio de la Escritura. Buen Dios y Padre misericordioso, te damos honra y gloria, Señor. Hoy yo te agradezco, Padre, porque nos has traído hasta aquí, Señor. Tu misericordia nos ha sostenido. Tu diestra, Padre, no se ha apartado de nosotros. Y hoy nos permite, Señor, llegar a este libro, Padre, al final de la Escritura, Señor. Luego de muchos años, muchos meses, muchos días, dedicando el tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra, para aprender acerca de tus caminos, aprender acerca de lo que has dicho. Y hoy nos permites llegar al cierre, Padre eterno. Gracias, Padre, por todo este tiempo en el que nos has permitido conocerte, Señor, en el que has abierto nuestros oídos, nuestros ojos para ver tu luz, Señor, donde has puesto un corazón sensible para entender tus palabras, Señor. Gracias, Rey bueno. Gracias por hablar a nuestros corazones, por fortalecernos en ti, por darnos ese aliento, Señor, para continuar día tras día. Yo oro, Padre, para que, aunque este es el último libro, Señor, en nosotros haya esa perseverancia, ese deseo de permanecer buscándote día y noche, Señor, en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque eres la razón de nuestra vida, Señor, eres la razón de nuestra existencia, Señor. Y esto lo demuestra, Señor, el que hemos apartado mucho tiempo, Señor, muchas horas de estudio para poder escudriñar tu palabra, Señor, y aprender sobre ti, Señor, sobre lo que has dicho, Padre. Yo te agradezco, Señor, por mis hermanos, por la disposición que hay en sus corazones, Señor, por permitirnos a todos, Señor, conocerte, Padre.
Que estas palabras, Señor, trasciendan de esta congregación y puedan llegar a muchos más, Señor. Yo te agradezco, Padre, en esta hora, por este tiempo, por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Familia, el libro de el Apocalipsis, el libro de la revelación. Si se dieron cuenta, la portada no dice Apocalipsis, la portada dice la revelación de Juan. ¿Y es por qué? Arranquemos por el título, el Apocalipsis. Apocalipsis es la palabra griega que traduce revelación. En realidad el libro se llama Revelación, las revelaciones. Así que Apocalipsis lo que pasa es que suena un tanto más apocalíptico, más final del mundo, más final del tiempo. Pero cuando le quitamos el Apocalipsis y le dejamos la revelación, ya no asusta tanto. Ya como que, no, ya me quitaron las ganas. Yo quería saber cuándo es que la bestia sale y los cuernos y las coronas y el dragón y toda esa vuelta. Pero en realidad el libro de Apocalipsis trasciende un poco más allá de todo esto. Vamos a arrancar por el inicio y es dando una breve introducción. Yo digo siempre breve y nunca es breve, pero arrancar con el capítulo 1 y quiero darles unos datos de forma del libro, de dónde, cuándo, por qué, quién, hacia quiénes, ¿sí? Está dirigido y de qué trata el libro en un plano general. Y como les decía ahora en la oración y antes, este es un libro que sin haber recorrido el camino que hemos recorrido no podríamos estudiar. Y les digo por qué. Porque el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, 404 versículos y tiene más de 800 referencias al Tanaj y a los profetas. ¿Eso qué quiere decir? Que sin leer la Torá y los profetas, leer el Apocalipsis no sirve, no funciona. No lo vamos a entender. Porque si es un libro de 404 versículos donde hay más de 800 referencias a la Torá y a los profetas, imagínate si tú nunca has leído la Torá y los profetas y te sientas a leer el Apocalipsis para tratarlo de interpretar, para ver que la bestia, que el dragón, que la serpiente, que la mujer sentada y que los jinetes y que las trompetas y todo, y nunca leí la Torá y los profetas, pues voy a cogerlo fuera de base y no voy a entender nada. Va a ser fantasioso el libro, ¿sí? Va a ser muy especulativo acerca de qué puede o no ser. Pero al tener una base un tanto más sólida, habiendo leído la Torá y los profetas, vamos a citar todas esas referencias que hay y a poder desglosar y entender de qué se trata el libro de las revelaciones o el libro del Apocalipsis. Así que es un prerequisito para leer Apocalipsis conocer el Tanaj. Y también conocer la historia de nuestro pueblo. Y lo vamos a ver porque el Apocalipsis va a mostrar otra etapa, otro momento de la historia de Israel. Así que para llegar aquí hay que entender por dónde ha pasado todo nuestro pueblo. Desde que el Señor llama a Abraham, cuando lo saca de Egipto, cuando lo lleva a la tierra prometida, cuando los exilia por causa del pecado, cuando los lleva cautivos a Babilonia, cuando vienen los griegos, los medios, los persas, los romanos. Todo eso hay que conocerlo para poder entender qué fue lo que vio Juan y lo que trató de escribir con palabras humanas para que nos alcanzase hoy a nosotros. Un dato importante del libro del Apocalipsis, del libro de las Revelaciones, es que es un libro de la Escritura que promete una bendición con tan solo oírlo y leerlo. Y en el capítulo 1, verso 3 dice, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, las atesoran. Dicen, esto es palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. O sea que es interesante ver que es el único libro que solamente con oírlo promete una bendición. Dichosos, bienaventurados, si lo lees, lo oyes y atesoras y guardas estas palabras. Así que sin entenderlo, ya solamente con oírlo, es de gran bendición. Ahora cuanto más cuando lo escudriñamos y lo logramos entender.
Ahora, con respecto al libro del Apocalipsis, hay que tener unos factores claves importantes a la hora de la interpretación. El libro del Apocalipsis es una profecía, es una revelación, es algo que el Señor le manifestó a Juan, que ya les digo, ese es el escritor que se tiene como pues, costumbre por tradición, es Juan, el que escribió el Apocalipsis. Se le manifiesta al Mesías y le revela una serie de sucesos que acontecerán, ¿sí? Y por ende cumple un propósito de ser un libro profético. Al ser un libro profético, no se puede interpretar todo de manera alegórica. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo coger todo y decir, no, eso es alegórico, no, eso es, si está hablando de esto, de aquello, no, eso es solamente para que lo entiendas, pero puede que no sea así. Está mal interpretar todo el libro de manera alegórica, como también está mal interpretar todo el libro de manera literal. Ah, no, es que dice que es el dragón sentado, entonces que cuando salga el dragón, entonces ¿dónde estará el dragón? También está mal interpretar el libro de manera literal. Cuando me refiero a alegórico, es que si dice Israel o si dice el valle de no sé qué o si dice el lugar tal, no sé qué, entonces decir, no, eso es alegórico, no, en realidad no es Israel o no es en el valle de tal o no es en aquel lugar, ¿sí? Ni tampoco todo literal. Y lo veremos viendo a lo largo del estudio. Y es que no podemos ver el libro de Apocalipsis tampoco de manera literal. No es que salió el dragón con las 7 cabezas y las 7 cuernos y las 7 coronas y entonces ¿dónde está el dragón cuando lo vamos a ver? También es peligroso, o está mal más bien, interpretarlo todo de manera literal. Otra cosa que también es un error con respecto a la interpretación, a la lectura del libro de Apocalipsis, es pensar que todo lo que todo lo que se dijo ya pasó. O sea, como que esto ya se cumplió todo. Prum, prum, prum. También está mal, porque el libro de Apocalipsis está, digamos que dividido en varios tiempos, en cosas que pasaron, que acontecerían y que pasarían, o sea, en el futuro. Entonces, también está mal verlo de esa manera. Y pensar como muchos, porque hay doctrinas que dicen, no, ya el reino del Mesías está, ya el Mesías está gobernando, y cuando tú ves a tu alrededor, pues no tiene como pinta de que el Mesías ya esté reinando, ya esté gobernando sobre la tierra. Y hay muchos que interpretan, no, eso ya pasó y el Mesías ya está gobernando, está reinando. Entonces, hay que tener cuidado. Con esto no quiero decir que la interpretación o lo que hablemos nosotros aquí ya es la mera verdad, la absoluta, y pare de contar y ya no escuchen más, o no escudriñen más, no. Esto es una interpretación de una profecía que nos vamos a basar mucho en la Torá, en los profetas, más de 800 referencias. En el hebreo es importante, digamos que destraducir muchos términos que están en el griego para poder entender. Con respecto a eso, vamos a ver a quién es dirigido y por qué el Apocalipsis está escrito en griego. El panorama general del libro de Apocalipsis, el escritor lo escribe Juan el apóstol amado, ¿sí? Un apóstol que fue exiliado por un emperador romano, si no estoy mal, era Adriano, el que lo destierra. Y si no fue Adriano, fue el otro que le mencioné la vez pasada, que se llamó... se me fue el nombre. Bueno. Es desterrado, Juan, a una isla que es de donde se escribe, la isla de Patmos. ¿Dónde queda la isla de Patmos? Es lo que actualmente hoy se conoce como Turquía, por ahí cerca. Ahí queda la isla de Patmos. El tema central es una profecía, por ende hay que tratarse como tal, como una profecía, ¿no? Domiciano, ¿sí? Domiciano, ese era el otro. Entonces fue exiliado Juan a la isla de Patmos. Si no estoy mal, escuché de los que narran la historia de este libro, en la isla de Patmos habían unas minas, si no estoy mal, eran de carbón, y a Juan lo pusieron allá a trabajar en eso, y en una de esas minas, allá solo en su meditación, en su tristeza, en su soledad, en su angustia, en lo que estaba, le vino la revelación del libro de las revelaciones. Y en específico, como dice el capítulo 1, la revelación de Yeshua el Mesías, que es el primer tema que veremos. Fecha de escritura, tradicionalmente, y digo tradicionalmente y ya les hago la claridad por qué. Tradicionalmente se piensa que el libro de Apocalipsis se escribió alrededor del año 96 después del Mesías.
¿Por qué digo que tradicionalmente es un libro de los más tardíos? Digo tradicionalmente porque hay algo que nos debe hacer pensar con respecto a la escritura de los libros del Brit Hadashah, y en especial del de Apocalipsis, sí es el último libro que se escribió. Y es el asunto de un hecho importante, trascendental para la historia del pueblo de Israel, que ningún libro del Nuevo Testamento menciona. ¿Qué creen que es? ¿Qué, qué, qué hecho importante de la historia de nuestro pueblo en la época en que se escribieron los libros trascendería tanto al punto de que si hubiese acontecido esto antes, en algún punto algún escritor hubiera hecho referencia a esto? No. No, la muerte del Mesías, todo eso se narra en la escritura, en el Brit Hadashah. Pero ¿qué evento importante para la nación de Israel no se menciona en ningún libro del Nuevo Testamento? Y que sería obvio, lógico pensar, porque el Mesías profetizó acerca de eso, que alguien de los autores del Brit Hadashah escribiese acerca de esto diciendo la profecía se cumplió. Pero no se dice en ningún libro. No porque el Mesías no ha regresado. Y se cumplió lo que tampoco, porque Israel fue exiliado. ¿Cuál es el evento más importante luego de la muerte del Mesías que para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, es relevante y que no se menciona en ningún capítulo de ningún pasaje del Brit Hadashah? La destrucción del templo. Ningún libro del Brit Hadashah menciona que el templo fue destruido. Y eso es un punto importante, por eso les digo que tradicionalmente se piensa que el libro fue escrito en el 96 después del Mesías. Si hubiese sido esa la fecha de escritura, lo más probable es que Juan hubiese tocado por lo menos algo acerca de esa referencia. ¿Por qué? Porque el Mesías dijo acerca del templo que no quedaría piedra sobre piedra, no sé qué, y dice más, y ningún autor del Brit Hadashah usó eso para escribirlo. Hubiese sido un palazo, así como dicen, hubiese sido un leñazo de esos directo a la yugular para todos los que hubiesen leído las cartas de los apóstoles diciendo, mire, el Mesías dijo y se cumplió, pero ninguno escribió acerca de eso. Entonces ahí es donde les digo que probablemente la escritura pudo ser antes de eso. O Juan en su exilio escribió esto y no se enteró de la destrucción. ¿Sí? Entonces, digamos que para tenerlo ahí, no es una verdad absoluta, pero como para tenerlo en el tintero de que la escritura no menciona ese hecho. Cosa que sí pasa con el primer templo, se menciona que vino Babilonia y acabó con eso y quemó y todo y tal, y destruyó el templo. Con el segundo templo no pasa, no hay ningún pasaje en la escritura que lo mencione. Simplemente lo escribió, pero lo dio a conocer hasta que salió de la isla. Mucho tiempo después de haberlo escrito. O sea, pudo haberlo escrito antes de la destrucción del templo, pero estuvo mucho tiempo en la isla y solamente hasta que salió lo da a conocer. Entonces sí, el hecho es que no se menciona. Entonces para tenerlo ahí como un dato que no es menor, porque en cuanto a las profecías se anunciaba esa destrucción, ¿no? ¿Cuál es el propósito del libro? Para que lo tengamos presente, y es dar esperanza a Israel por la promesa de ser librados en el día de la angustia, ya que había mucha persecución y fue Juan un ejemplo de esa persecución, al punto de que fue exiliado. Así que el mensaje del libro de Apocalipsis es un mensaje de aliento para los dispersos, de ahí a que se escribe a las, ¿qué? A las 7 iglesias en Asia Menor, se les escribe, al igual que Pablo. Estuvo 18. ¿Y en qué fecha más o menos dicen que fue? No. Se cree que salió al final del reinado de Domiciano. ¿Pero Adriano es el que destruye? ¿O? Ah, no. No, Domiciano fue el que lo manda para allá. ¿Domiciano lo manda en el 90 y qué? No, o sea, lo manda para allá, pero él deja de reinar en el 96, o sea que se cree que él salió Antes. pues, cuando dejó de reinar Domiciano. Pero según la tradición estuvo solamente 18 meses. Ok. Juan estuvo Más de un año y medio en la isla de Patmos exiliado. Bueno. Otro punto a tener en cuenta es que vamos a usar, o por lo menos vamos a tratar de interpretar esta profecía, este texto de la revelación, con las reglas y normas de interpretación bíblica de la manera hebrea, no griega, ¿sí? De la manera hebrea.
¿Cuál es la manera hebrea de interpretar la escritura? Hay 4 niveles de interpretación bíblica. Algunos de ellos se los mencioné en una paracha. Está el nivel Pashat, está el nivel Remes, está el nivel Drash y está el nivel Soft. ¿Qué con esto? El nivel Pashat, que es el más básico, es la literalidad de las cosas. Si dice blanco es blanco, si dice negro es negro, si dice arriba arriba y si dice abajo es abajo. No siempre se puede interpretar la escritura y mucho menos una profecía en nivel literal, en nivel Pashat, porque pues muchas cosas no son literales. Para eso hay un segundo nivel, el nivel Remes, y es una pista de algo más o una referencia. Por ejemplo, nivel Remes de interpretación bíblica con respecto a lo que pasaría el Mesías siendo desechado por sus hermanos. ¿Dónde podemos encontrar esto en la escritura? En el nivel Remes, en el nivel de una pista o de una referencia de un personaje de la escritura que mostraba lo que le pasaría a Yeshua en el futuro. ¿Ah? No. Que fue rechazado de sus hermanos. ¿Mm? José. José en nivel Remes es una referencia al Mesías. Entonces cuando leemos la historia de José, en la literalidad a José le pasó todo eso. Pero proféticamente hablando, en un nivel un poco más profundo, más elevado, está la referencia a lo que pasaría Yeshua, a lo que viviría Yeshua, desechado por sus hermanos, teniendo que irse ante los gentiles o en medio de las naciones, ¿no? Tener una vestidura y una apariencia diferente a la de su propia tribu, a la de su propio pueblo, ¿no? José parecía egipcio, hablaba egipcio, pero no era egipcio. Yeshua hoy en día parece romano, habla griego, latín, pero no es romano, ni habla griego ni latín, es hebreo, es judío, ¿no? Entonces ahí es donde en el nivel Remes encontramos una referencia. Y en esto, pues en el libro de Apocalipsis también exploraremos de esta manera. Hay otro nivel que es el tercero y es el Drash, que son las parábolas. Ilustran principios espirituales y ahí un ejemplo, las parábolas de Yeshua. No necesariamente son reales, son parábolas, son... ¿cuál sería un sinónimo de parábola? Una comparativa, un ejemplo ficticio de algo. Bueno, podría ser una fábula, un ejemplo ficticio que nos deja una enseñanza, una moraleja de un principio eterno, un principio espiritual. ¿Ah? Un proverbio, sí. Algo que nos deja una enseñanza, pero no es literal, o sea, no aconteció, ¿no? Que había un hombre en una viña y que la viña tenía no mentiras, que había un campo con unos trabajadores y entonces él envió a unos siervos para pedir la cuota y los mataron y eso. No necesariamente eso pasó, eso es una parábola para ilustrar que cuando el Mesías vino también lo rechazaron y lo mataron. Era lo que quería decir Yeshua. Entonces, en el nivel Drash está eso. Y en el Sof, que es digamos que el más elevado de la interpretación bíblica a la manera hebrea, Drash significa secreto o escondido. ¿Y a esto cómo se llega? Con el conocimiento de la escritura y la revelación del Señor a través de la escritura de algo más profundo. O sea, a entender cosas y misterios ocultos, dice la escritura, honra es del rey. No, honra es de Dios. No. ¿Cómo es que dice? Como de Dios es esconder algo y honra del rey descubrirlo. ¿Sí? Hay muchas cosas ocultas en la escritura que solo se puede llegar a descubrir si la escudriñamos, si la meditamos, si la masticamos y si el Señor nos lo revela, ¿no? Está ahí. Hay cosas que son muy básicas y que no hay necesidad de revelación porque ya están dichas, pero hay otras que solamente tenemos ya la base de la Torá, los profetas, llegamos al Apocalipsis y ¡pum! Empezamos a leer y mire, acá esto hace referencia a esto porque recuerden que tal profeta dijo que no sé qué. Y ahí viene ya el conocer algo más profundo. ¿Listo? ¿Claro está? Un resumen rápido, 27 minutos. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Ya tenemos el panorama general del libro de Apocalipsis. Arranca diciendo el Apocalipsis de San Juan, la Reina Valera, que tengo acá, la revelación de Yeshua. Y ese es el título que se le da a este primer capítulo. ¿Para qué ponernos a inventar con más?
si lo que aquí se va a hablar es de la revelación de Yeshua, del apocalipsis de Yeshua, la revelación. ¿Qué es la revelación? Vamos a traducir este texto, esta palabra, perdón, y pasarla al hebreo para entender un poco más acerca de qué es. Ok, yo les dije que, porque el libro de Apocalipsis está escrito en griego porque pues fue dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿sí? A los dispersos, a los que estaban siendo perseguidos, y pues el mensaje debía llegar. Y la manera más fácil de que llegara un mensaje y muchos lo escucharan era en el idioma en el que se conocía, digamos que globalmente, es hoy decir el inglés. Sería más fácil hoy llegarle a un mensaje, aunque somos muchos de habla hispana, hablando en inglés que en español, porque muchos hablan inglés más que español, ¿no? Entonces, en esas proporciones, pues de la misma manera es más fácil llegarle a muchos en griego que en arameo, incluso en hebreo. Pero para entender al Mesías judío, al Mesías hebreo, pues hay que traducir muchas palabras del griego y llevarlas al hebreo para poder entender un poco más acerca de lo que Juan vio y lo que nos quiere comunicar en este primer capítulo, que sería la revelación de Yeshua el Mesías. La palabra revelación en hebreo es Itgalut, es la palabra revelación. Gimel Lamet Hei. Itgalut. Y significa manifestación, significa desnudarse, significa dar a conocer. Y ahí traigo a colación el ejemplo de José cuando vestido como egipcio se mostró en su segunda aparición a sus hermanos tal y como era, como un hebreo. Se quitó la vestidura, se desnudó, se manifestó. Eso es lo que significa Itgalut, revelación en griego, apocalipsis en griego. Eso es lo que significa. Y dice el texto, la revelación de Yeshua el Mesías, o sea, el quitarle todo el atuendo que se le ha querido poner tradicionalmente por costumbre, por la religión, y mostrar al Mesías tal cual es, quien es Yeshua, nuestro Mesías. Así que, hoy, ¿qué vamos a hacer al leer este pasaje? Quitarle el atuendo romano, el atuendo griego al Mesías, y vestirlo como un hebreo, como un judío, que vino para restaurar su pueblo y que prometió regresar para rescatar a su pueblo. En primer lugar, eso es la revelación de Yeshua, el Mesías. Y otra cosa que debemos hacer para poder entender esto es que, dice aquí la Reina Valera, de Jesucristo, y como estamos destraduciendo y revelando la verdadera identidad de nuestro Mesías, pues es entender que su nombre es Yeshua, que significa ¿qué? Salvación de Yah, salvación de Yahweh, del Eterno. Y que Él es el centro de toda la Escritura. Por eso debemos entender a Yeshua desde una perspectiva hebrea, dándole su lugar como hebreo, como judío, para lograr así dimensionar el mensaje que nos quiere dar aquí Juan. Entonces, claro, la revelación de Yeshua el Mesías, el desnudarse, la manifestación de el Mesías hebreo, israelita, prometido al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso quiere decir que al Señor le plació hablarle a Juan estas cosas para que Juan las escribiese y pasaran a la posteridad, como un mensaje que Dios dio para manifestar a su siervo las cosas que van a suceder. Perdón, que dice, que deben suceder, o sea, que van a acontecer, sí o sí. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel, de un mensajero, de la palabra ángel, malach, ¿sí? En hebreo, habla acerca de un mensajero, alguien que está destinado a llevar un mensaje. ¿Listo? Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua y de todas las cosas que ha visto. Y aquí dice que ha dado testimonio de la palabra. Y aquí surge otro, o salta a la vista otro término, y es palabra, que en hebreo es. ¿Ah? No, pues sí, pues de ahí
De ahí viene, pero en hebreo, ¿cómo se dice Deuteronomio? Devarim, las palabras. ¿Cómo se dice palabra en hebreo? ¿Ah? 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 Davar, muy bien, davar. 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 ¿Y qué es la davar? Muy bien. La palabra. Davar es la voluntad de Dios, por lo que se hicieron todas las cosas. A través de la davar, de la palabra, todo fue hecho. ¿Y quién es la davar? El Mesías. Yeshua es la Torah viviente, él es la davar. Él es el verbo que, como Juan dice en su evangelio, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es la palabra, su voluntad. Y del testimonio de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que ha visto. Y el testimonio de Yeshua. Esto lo que quiere afirmar Juan, porque recordemos que el mensaje es para aquellos que están dispersos, aquellos que están siendo perseguidos, para que sean afirmados en la fe en Yeshua y en las palabras que dijo el Mesías. Para que sigan creyendo. Pues imagínate tú en medio de la persecución, lo más probable es que si no estás afirmado en la fe, reniegues o eches para atrás, porque dices, ¿cómo así que vino a liberarnos, vino a salvarnos, vino y nos están aquí matando, nos están persiguiendo, ¿no? ¿Qué hacían los romanos con los judíos? No eran cristianos, eran judíos creyentes en Yeshua, los ponían en el circo romano y los ponían a que los leones se los comiesen, ¿sí? La historia cuenta, no es que los cristianos los mataban los romanos en el circo, en realidad no eran cristianos, eran judíos, observantes de Torah, creyentes en Yeshua, ¿sí? En ese orden de idea, pues es la palabra que se les da a cristianos, pero la connotación cambia cuando cristianismo hoy en día no tiene nada que ver con la observancia de la ley, a la observancia de los mandamientos, ¿no? ¿Cómo identificabas tú a un judío seguidor de Yeshua, guardaba Shabbat, estaba circuncidado, etcétera, etcétera? Pues era fácil, listo, a ese para el circo, a matarlo, que lo coman los leones. Entonces, en ese contexto, pues Juan escribe este mensaje que es un mensaje de aliento, un mensaje de mantente firme. Es el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que ha visto. Y viene la promesa, verso 3, que les mencionaba ahora. Dichoso el que lee, los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Recuerdan cómo se dice guardar en hebreo? Hay un mandamiento en el cual se dice guardarás el día de Shabbat. ¿Cómo se dice guardar en hebreo? Hay una canción que dice Inelo yanu velo isya shomer Israel Hashem shomreja Hashem. ¿Cuál es la palabra guardar? No, ese cántico dirá, ¿viste qué canto hay en hebreo? Ese es el que dice, por tanto no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Shomer. 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 Guardador. El que guarda. ¿Qué es eso? No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién guarda a Israel? El Señor. ¿Y por qué lo guarda? Porque es su especial tesoro. Porque es la niña de sus ojos. Así que guardar es atesorar como algo valioso. Tienes algo valioso entre tus pertenencias, no lo dejas por ahí botado en el piso, ¿no? Tienes una joya cara, ¿no? O sea, ¿no tienes una joya cara? Mi suegra tiene joyas caras, tiene la imusa esa que le compró mi suegro, esa de tapa selladora dura, esa es una joya cara. No mentiras. Tienes unos aretes, una cadena, un dije en oro, en plata o un regalo precioso. ¿Quieren que les diga yo tengo un regalo precioso? Para allá está sonando. ¿Sí? Para allá hay un regalo precioso que el Señor me dio y que vale más que cualquier joya preciosa. Y me la dio para que ¿qué? La guardara. ¿No? A mi cuñado le ha dado 3 tesoros preciosos. Para que los atesore, para que los guarde, para que los cuide. A mi suegro le dio 3 también. ¿No? Yo voy con 1. Señor. Dame más tesoros para guardar. Y mi esposa para allá, no, Señor.
Eh, el Señor nos ha dado muchas cosas valiosas. Su palabra es un tesoro preciado que debemos guardar, atesorar. Ok. Dichoso el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y las atesoran, las guardan. Shomer. Shomer, shomer. Guardar. Así que hay una bendición en oír, en leer y en guardar. Atesorarlas, las palabras. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Porque se apresura el momento de la restauración, se apresura el momento del advenimiento del Mesías, de su regreso, se apresura el momento del juicio, se apresura, el tiempo está cerca. Versículo 4. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta primera parte, de este primer verso? Reafirmar a los creyentes siendo perseguidos en la fe en Yeshua. Mostrarles a un Mesías netamente hebreo, fiel a la Torá, que no vino a abolirla, que no vino a cancelarla, que no vino a quitarla, a cambiarla, que vino a cumplirla y a enseñarnos a nosotros a cómo cumplirla verdaderamente. Con un principio fundamental que estuvimos viendo en la parashá, el amor. Sin amor, no hay nada. Puedes guardar mucha ley, pero si no hay amor, no hay nada. Verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí aparece un término, antes de ver las iglesias y todo eso, y es Juan, no mentiras. Y es, bueno, 7 es un número que vamos a estar viendo a lo largo de todo el Apocalipsis. Es un número que es muy importante y ya vamos a hablar acerca del 7. Pero antes de hablar del 7, vamos a hablar de el siguiente término. Iglesias. Iglesias. ¿Qué es una iglesia para nosotros hoy en día? ¿Qué es una iglesia para el cristianismo hoy en día? ¿Qué es la iglesia? El lugar donde se reúnen, ¿no? Esa es la definición más fácil. Ay, voy a la iglesia, ¿para dónde vas? Si tú dices voy a la iglesia, la gente no va a pensar que te vas para un parque, que te vas para... No, vas para un templo. Si eres católico, pues te imaginas allá la catedral. Si eres cristiano, pues te imaginas el auditorio allá. Eso es la iglesia. Pero ¿será que cuando Juan tuvo esta visión, esta revelación, él estaba pensando allá en la iglesia con la cruz o en el templo grande y el mensaje a las iglesias? Y Juan estaba ya pensando en eso. ¿Será que ese era el pensar de Juan a su manera de entender qué es iglesia? Para eso tenemos que destraducir. Estamos aquí destraduciendo. Estamos mostrando lo que en realidad es. ¿Qué significa la palabra iglesia? El concepto en hebreo, para entender un poco más qué es iglesia, el concepto en hebreo es... No, ese es griego. ¿Cómo se dice iglesia en hebreo? No. Ay, voy para la... ¿Cómo cuando estamos en raíces hebreas? No, cuando estamos en raíces hebreas, vamos para la... No, para la sinagoga no. Para la quejilá. Quejilá es el término en hebreo para iglesia. ¿Qué significa quejilá? El concepto, el significado más elemental, mi querido Watson, de la palabra quejilá es llamados fuera. Gracias. La congregación, los llamados fuera. Y no hace referencia a la catedral o al templo, sino más bien hace referencia a una comunidad de gente que es llamada a ser libre ¿de qué? De la esclavitud, del pecado. Como cuando el Eterno saca a su pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto. Era un pueblo que no era pueblo, lo llamó fuera, de ahí viene el término quejilá, de ahí viene el término congregación, de ahí viene el término iglesia, los llamó fuera, ¿de dónde? De la esclavitud. Los llamó fuera. Así que iglesia, quejilá, es eso, no es el templo, no es la sinagoga, no es la catedral, no. Juan a las 7 iglesias, a la congregación de los llamados fuera, a las 7 comunidades
de los que fueron llamados fuera, de los que fueron rescatados, de los que fueron liberados, de los que fueron apartados. A eso es a lo que se refiere. Es por eso que Pablo menciona en Hechos 7:38, mi querido Watson, Hechos 7:38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Y aquí es interesante ver cómo la traducción, un tanto, ahí es donde dicen con monje encerrado, no pone iglesia, sino pone congregación. Cuando tú vas al griego de la palabra congregación en Hechos 7:38, ¿saben qué es? Eclesía. Es la misma que aparece en Apocalipsis 1:4. Eclesía. Porque indiscriminadamente en Hechos se dice que Moisés estuvo con la congregación y no con la iglesia. Y en Apocalipsis sí se menciona el mensaje a las 7 iglesias. Porque a la manera de entender de hoy en día, iglesia no cabe a un Israel en medio del desierto. No, o sea, yo no imagino que eso se llame iglesia. Israel en el desierto, en la falda del monte Sinaí, recibiendo instrucciones, eso no es iglesia, eso es una congregación de gente. ¿No? Es un pueblo ahí que está recibiendo leyes. Nosotros somos la iglesia y entonces ya nos imaginamos el templo, la comunidad de los pentecostales, los adventistas, los presbiterianos, los protestantes, los evangélicos, etc. Pero no. Fíjate que en Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estaba en la congregación, en medio de la congregación, o sea, la quejilá, o sea, los llamados fuera. O sea que todo término que aparece en toda la escritura como iglesia, congregación, ¿no? Es lo mismo, los llamados fuera. Moisés estuvo con los llamados fuera. Este es el mensaje a las 7 congregaciones, a los que han sido llamados fuera. ¿De qué? Del mundo, de la esclavitud del pecado, de Egipto. Entonces, no a los cristianos, no a los católicos, no a los evangélicos, no, a un pueblo llamado Israel, que fue el que fue llamado fuera. Así que eran 7 comunidades, eclesías o quejilás, en donde dice, en Asia, Asia Menor, toda la provincia de Asia Menor, lo que era gobernado por Roma en aquella época. Y aquí entra el número 7, el número 7. ¿Por qué el número 7 es relevante? Yo les mencionaba en la parashá la relevancia del número 7. ¿Qué es el número 7? ¿Qué representa el número 7? La plenitud, la culminación de todo, el fin de todo. Ah, el reposo. El fin. El Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el 7º día reposó. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el completar, no hay más. Ahí ya se finaliza todo, ¿no? Ese es el reposo. Entonces, el 7 dice, son 7 congregaciones, 7 eclesías, 7 quejilás, que representan la plenitud, la perfección, el completo. ¿De quién? De los que están dispersos entre las naciones. Así que el número 7 hace referencia, en vez de decir a todos los dispersos entre las naciones, dice a las 7 iglesias, como Pedro escribe, a los que están en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Asia, Capadocia, Bitinia, en las regiones de Asia Menor. Así que el número 7 representa plenitud, ¿no? Entonces podríamos traducir esto como Juan a la plenitud de los llamados fuera que están en Asia Menor. Y dice, gracia y paz. Gesed ve Shalom. Gracia y paz. Por ahí derecho, un dato importante. ¿A cuántas quejilás, a cuántas congregaciones le escribió Pablo? Nómbrenmelas. Sí, mirar. No. Pablo, ¿a cuántas congregaciones le escribió?
Dicen 7, ok. Avivamiento, misión carismática, renovación. No. ¿A quiénes? Empecemos. A los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a los tesalonicenses. Qué coincidencia que Pablo le haya escrito a 7 comunidades. Y en el libro de Apocalipsis se le escribe a 7 congregaciones también. Entonces, ¿qué representa el 7? La plenitud. Pablo le hubiera podido escribir a 8 o a 6, pero escribió a 7, representando esto, la plenitud de los dispersos, ¿no? Ese Meloa Goín, esa plenitud de los gentiles en medio de las naciones, ahí está. Ven que el espíritu de la profecía es interpretarlo de acuerdo a lo que hemos visto en toda la escritura. Y ahí le damos más riqueza y nos da más entendimiento el Señor con esto. Bueno, continuemos. Ese era un dato ahí curioso para tenerlo presente. Gracia y paz. Gesed ve Shalom. ¿Qué es Gesed? Les dije esta mañana. ¿Qué es Gesed? Gracia. ¿Pero qué es? Diestra. Un regalo inmerecido. No lo merezco. Eso es Gesed. Eso es gracia. ¿Y Shalom qué es? Sí. Izquierda no. ¿Qué? Reconciliación. Completar. Unir. Eso es Shalom. ¿No? La bendición arónica dice y te dé paz. Y ponga en ti Shalom. ¿Qué es? Que te reconcilie, que te complete, que estés perfecto. Así que el saludo o el mensaje a las 7 iglesias va con Gesed, gracia, un regalo inmerecido, y paz, completar, unir. A vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿A qué les recuerda este verso? Del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién le está diciendo estas palabras? Bueno, mejor dicho, ¿a quién está manifestando Juan en este primer capítulo? A Yeshua, la revelación de Yeshua el Mesías. ¿Listo? Y cuando dice gracia y paz a las 7 congregaciones, a la plenitud de los gentiles que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir. Yo les dije que habían más de 800 referencias al Tanaj y a los profetas. Esta es una de ellas. ¿Cuál es esa referencia? Del que es, el que era y el que ha de venir. Los estudiosos de la Torah y de las Escrituras les saltaría el chip y dirían, incluso con la ayuda del pie de página que tienen ahí en Apocalipsis, ahí hay un pie de página que nos da un dato importante, del que es, el que era y el que ha de venir. ¿El qué? El yo soy. Éxodo 3:14. El llamamiento de Moisés en el monte Joreb, en el Sinaí. Le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ayer Shereye. Y dijo, así dirás a los hijos, Hayá me envió a vosotros. Hayá es el verbo existir, el verbo yo soy. El verbo ser en la persona del Eterno, en la persona de Yeshua en su eternidad. Es el único que usa en hebreo esta palabra. Por eso se maravillaban y se escandalizaban tanto los judíos cuando Yeshua les dijo, yo soy. Antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. Uy, ya apedrémoslo, matémoslo. Juan, estuvimos leyendo, ¿no? Juan 8. Apedrémoslo, matémoslo, porque antes que Abraham, ¿cómo así que tú eres? Que tú eres. Si el que es el que se le presentó allá a Moisés, es el yo soy. Bueno, aquí hay un paralelismo interesante y otra afirmación que el mismo Juan, este Juan se sale con la suya siempre, nos da acerca de quién es y cuál es, mejor aún, la identidad del Mesías. La identidad del Mesías es, el que era y el que vendrá. El yo soy. Interesante, ¿no? Y de los que, otra vez aparece el 7, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Por eso es que Samuelito se hace el 7, ¿sí? Se peluquea con el 7 para la plenitud, ¿no? Hasta el peluqueado tiene que ver con eso, el 7. A los 7 espíritus que están delante de su trono.
Los 7 espíritus. Los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué son los 7 espíritus? Los 7 espíritus representan o significa la plenitud de la deidad en Yeshua, ya que Yeshua recibió del Padre toda autoridad. Él es el que fue, el que es y el que será, y el que tiene los 7 espíritus delante. Mateo 28:18 dice, el Mesías, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí hay otra referencia. Los 7 espíritus del Señor. ¿Cuáles son los 7 espíritus del Señor? ¿Qué profeta dijo acerca de los 7 espíritus? Espíritu de Yahweh. Espíritu de temor, sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, consejo y temor. No, creo que nuevamente no me ha mencionado. ¿Temor? Sí, pues ese fue el primero. Bueno, vamos rápido a Isaías y se los leo. Espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Los 7 espíritus. Y eso aquí hace referencia a la plenitud de la deidad manifestada en el Mesías. Por eso es que, como dice, les leí ahora en Mateo, Yeshua dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda autoridad. Me fue dada. Por eso es que Yeshua es digno de gloria, de alabanza, de honor. Por eso es que Yeshua lleva el nombre del Padre en sí. Él es la manifestación de la gloria del Dios invisible. Él es la plenitud de la deidad. ¿Me siguen hasta ahí? Y de Yeshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y aquí viene otra. Testigo fiel, ¿por qué? Porque Yeshua se hizo carne, se manifestó y ¿qué hizo? Vivió acorde completamente a la ley, a la Torá. Fue un testigo fiel. El primogénito de los muertos. ¿Qué es el primogénito de los muertos? Aquí hace referencia el tema de la primogenitura en los muertos. Nos debe hacer alusión al profeta Ezequiel, en el valle de los huesos secos, Ezequiel 37. Los huesos secos vivirán, un valle de huesos, ¿sí? Y resucitaban estos, pero dice, haciendo referencia aquí al pueblo de Israel, eran esos huesos secos, que están muertos entre las naciones por haber transgredido el pacto, por haber transgredido la Torá. Es por eso que Yeshua es el primogénito o el primero en resucitar, luego de haber llevado en sí todas nuestras transgresiones. Así que Yeshua es el primogénito de todos esos huesos secos, de los cuales le dice el Señor a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos, Ezequiel? Sopla vida sobre esos huesos. Yeshua, ¿por qué resucita? Porque tenía vida en sí mismo. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué implica soberanía? Soberanía implica que no hay nadie por encima de él. ¿Me explico? Los presidentes hoy en día, los reyes hoy de la tierra, se creen soberanos sobre su territorio. Pero basta con una llamada de otros poderosos de otros países y no pueden hacer muchas cosas. Se tienen que someter. Entonces, no son tan soberanos, ¿no? Nosotros decimos que vivimos en un país libre y soberano. ¿Colombia es un país libre y soberano? Se supone que es libre y soberano. Pero basta con una llamada de otras naciones más grandecitas que nos digan, no, ¿cómo estás haciendo eso?
y ay, perdón, me equivoqué, bueno, listo, ya lo corrijo, se me chispoteó. No somos tan libres y soberanos. Pero el Mesías es soberano de los reyes de la tierra, o sea, está por encima de todo. No hay ninguna autoridad en la tierra o en el cielo que esté por encima de él. ¿Y por qué digo en el cielo? Porque toda autoridad le fue dada en la tierra y en el cielo. No que pelee con el Padre a quien tiene más autoridad ni que nada. No, simplemente él recibió la autoridad soberana del Padre sobre sí para gobernar. Al que nos amó y nos llevó y nos lavó, perdón, de nuestros pecados con su sangre. ¿Han escuchado esa canción? Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. ¿No? Porque hacen cara de susto. Bueno, pues el Mesías con su sangre nos redimió para el Señor. Así que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, estábamos con el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí entra un tema muy bonito, muy hermoso de la revelación del Mesías. Estamos descubriendo la verdadera identidad. ¿Quién es el Mesías? Hasta aquí hemos entendido que nuestro Mesías fue aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que él, fíjate, dice el primogénito, el soberano de los reyes de la tierra, él fue el que te amó. Qué mensaje tan hermoso de pensar, solamente por un segundo piensa que el dueño de todo nos ama con amor eterno. Jeremías 31:3 dice, Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. El soberano de toda la tierra, de la creación del universo, nos amó. Eso son palabras mayores. No fue cualquiera, fue el hacedor de todas las cosas, el que nos amó. Y dice, y nos lavó con su sangre, primera de Pedro 1:18-19. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ah? El soberano de la tierra, el soberano de todos los reyes, el primogénito de los muertos, el que está delante de los 7 espíritus, el que es, el que era y el que ha de venir, nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y verso 6 dice, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha escogido ¿para qué? Éxodo 19:6. ¿No? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que nos ha escogido para gobernar. ¿Y cómo? Llevando su nombre en alto, enseñando la Torá a las naciones, llevando el mensaje del Evangelio a toda lengua, tribu y nación. Para eso somos escogidos. No, nos hizo reyes y sacerdotes, entonces ahora bésenme la mano, porque soy el sumo sacerdote, el papá de los pollitos, el papá de los amores, ¿sí? Soy el esto, soy el aquel, póstrense ante mí. No, qué ridículo es. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Nos puso en preeminencia para que anunciásemos su palabra, para que testificásemos acerca de él. Porque aunque somos hechos reyes y sacerdotes, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, no figuramos en nada nosotros. He aquí
que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y eso es una referencia aquí importante a el capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel 7:13 dice, mucho de la visión de Daniel tiene que ver con el Apocalipsis, con lo que ve Juan. O sea, esa visión que tuvo Daniel está ligada a la revelación de Juan, lo que Juan vio. Por eso dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Pero veamos solo el he aquí viene con las nubes. Dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. El soberano de los reyes de la tierra, dijo Juan en Apocalipsis, ¿no? Su dominio es dominio eterno. Él es, él fue y él será. Que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Fíjate que tiene toda relación lo que estamos leyendo con Daniel, con lo que Daniel escribió. Yeshua en Mateo 24:13 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y con gran gloria. Y bueno, Lucas también lo menciona. Y el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:17. Veamos esa, Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que es la esperanza, es la promesa, es el aliento que se habla aquí. He aquí Él viene con las nubes, como lo anunció Daniel, como el mismo Yeshua lo dijo, como Pablo lo afirmó, como aquí Juan lo está diciendo, Él vendrá, volverá en las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y aquí hay una referencia directa a Zacarías. Zacarías el profeta en el capítulo 12, verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Y por qué habrá lloro y aflicción si debería ser un momento de alegría de ver al Mesías regresar? ¿Por qué va a haber tristeza y dolor? Pero ¿quiénes van a mirarlo y tendrán tristeza y dolor? Los que lo que traspasaron, mirarán a mí al que traspasaron. Preferimos a Barrabás, suéltenme a Barrabás en vez de a Yeshua. Y él vendrá con la marca en sus manos, ¿sí? En sus pies, y vendrá con espada a reinar, a rescatar a su pueblo. Así que aquellos que le traspasaron, y no solamente los judíos de la época y los romanos, no, todos los que de ahí en adelante le traspasaron. ¿Cómo podemos traspasarle? Dándole la espalda, no creyendo en sus palabras, desechando sus enseñanzas, rechazándolo a él. Eso hace parte del que también le traspasó. Y todos los linajes de la tierra harán que lamentación por él, sí. Amén, dice aquí Juan. ¿Qué es los linajes? ¿Qué es linaje en hebreo? La palabra que vimos esta mañana, simiente, en hebreo es sera, ¿no? La descendencia, o más bien, pueblos. Los pueblos de la tierra, los linajes de la tierra, harán lamentación por él,
como dijo Zacarías, como lo dijo el mismo Yeshua. Y llorarán como se llora por un primogénito que se pierde. Como el lamento que hubo en Egipto cuando los primogénitos de Egipto murieron. Harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y vamos a cerrar hasta aquí con este para no alargarnos y hacemos una segunda parte del primer capítulo. Pero vamos a cerrar aquí con este último pasaje, el 8, que dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Cuál es la misión de nosotros aquí con todo esto? Destraducir, ¿no? Destraducir aquí. ¿Por qué dice el alfa y la omega? Porque lo escribe en griego para que se entienda. ¿Qué representa el alfa y la omega? ¿Qué es alfa y omega? La primera letra del griego, el alfa, y la última, la omega, ¿no? ¿Qué está diciendo Juan? Él es el primero y el último. En hebreo, ¿cómo se diría? Yo soy la Aleph y la Tav. El primero y el último. Estoy haciendo referencia. Si decimos que Yeshua es la Aleph y la Tav, el primero y el último, ¿qué son la Aleph y qué son la Tav? La primera letra del hebreo y la última letra del hebreo. En ese orden de ideas, ¿qué son la Aleph y la Tav? ¿De qué? Sí, pero ¿de qué? De la Torá. Él es el principio de la ley, el final de la ley. Él es el principio de la palabra, Él es el final de la palabra. De Él es de quien se escribió en toda la palabra. Él es el Aleph y la Tav, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Lo repite otra vez, Éxodo 3:14, el Yud, Hei, Bab, Hei. Y cierra Juan aquí para dejarnos así en vilo para el siguiente capítulo, el Shaddai. Una palabra en hebreo, que ya se las dije, que es el Shaddai, una palabra que se usa en la Torá cuando se refiere a la manifestación del Señor a Abraham. Él no me conoció por mi nombre, me conoció como el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Ven? Yeshua, el Mesías, esta es la revelación de Yeshua. Yeshua el Mesías es el principio y el fin, el Aleph y la Tav. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Yud Hei Bab Hei. Él es el Todopoderoso. Sé que hasta aquí no hemos visto nada, pero vamos haciendo el abrebocas. Y aquí estamos descubriendo la verdadera identidad del Mesías. Por eso es que Juan arranca el Apocalipsis diciendo, esta es la revelación del Mesías. Vamos a desnudar al Mesías. Que no crees que Él es todopoderoso, no crees que Él es el principio y el fin, que Él es el primero y el último, que Él es la ley, que Él es el soberano, que Él es el primogénito de los muertos, que Él es el que está por encima de todos los reyes de la tierra, que Él es el que en Él habita la plenitud de la deidad, los 7 espíritus del Señor. Pues aquí te muestro que Él es, Yeshua es todo esto. Él es el que es. Él es el yo soy. Él es el primero, el último. Él es el que prometió volver. Él es el que fue, el que es y el que será. Esa es la revelación del Mesías. Esa es la palabra de aliento a todos los que dispersos en las naciones nos encontramos. Cuando llegue el momento de la aflicción, de la prueba, creemos en el que es. No en cualquiera, no seguimos a cualquiera. Creemos y seguimos al soberano, al primogénito de los muertos. Al que nos amó y con su sangre nos lavó de todos nuestros pecados. Familia, gracias a todos por conectarse. Gracias por compartir con nosotros el inicio de este libro de la revelación, del libro del Apocalipsis.
Espero que nos podamos conectar semana tras semana y sigamos en el estudio de este fantástico libro. Que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les dé descanso y nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite. No sin antes recordarles las palabras que dijo nuestro soberano Rey, nuestro Mesías, Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Laila Tov a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios, nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios, nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios, nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba,
העולם.